El concepto de obesidad del día de hoy está muy en boga, donde se han propuesto distintos tipos de tratamiento para el manejo de la misma. Pero, ¿cuáles son la definición? ¿Cómo debemos manejarla? Aquí te lo cuento. Buenos días, bienvenido a nuestro canal nuevamente, Dr. Semio. Le habla Alexis Vidal, médico internista. Y el día de hoy vamos a conversar sobre el concepto de obesidad. Este concepto va a referirse con una pequeña definición sobre la presencia de cantidad excesiva de grasa corporal. Esto involucra, con el término más conocido, con el índice de masa corporal superior a 30 kilos por metro cuadrado. Ahora, hay que entender varios puntos a tener en cuenta. Primero, no es lo mismo tener un peso de 90 kilos, donde la grasa abdominal es preponderante, a tener la misma cantidad de 90 kilos en el mismo tipo de paciente, pero siendo esto principalmente músculo. El metabolismo de cada uno es totalmente distinto. Es por eso, en el fondo, que el IMC como factor único para poder medir la obesidad es un poco general. Sin embargo, puede tener una buena correlación para tener objetivos a corto y mediano plazo. Hay que entender en el fondo que la obesidad es una enfermedad multifactorial. No solamente están dados factores genéticos, metabólicos, endocrinológicos, incluso y principalmente ambientales. El grado de obesidad secundario a enfermedades endocrinológicas no supera más allá del 2 al 3%, dependiendo de las publicaciones que uno lea, lo cual lleva a gran parte de la obesidad ser principalmente por factores ambientales. Y esto, hay distintos estudios que demuestran que el porcentaje y el índice de subida de kilos a nivel de la población en general, cada 10 años aumenta entre 3 a 4 kilos en promedio, lo cual es realmente impactante, dado que 1 de cada 4 personas en el fondo a nivel país ya tiene un concepto de obesidad. Este concepto es súper importante porque uno no solamente habla de un tema estético, sino que es un tema de salud. Hay distintos factores que se han demostrado que la obesidad no solamente es un tema de disminución de la capacidad funcional del paciente, sino que aumenta el riesgo cardiovascular, con las patologías cardiovasculares que vamos a conversar, infartos, accidentes vasculares, entre otras cosas. Y también es parte de lo que es el síndrome metabólico, junto con lo que es la resistencia a insulina, la hipertensión, dislipidemia, entre otras cosas. Los índices de obesidad, en el fondo, no solamente están dados a nivel general, sino que lo que más importa son la grasa a nivel abdominal, a nivel del core, propiamente tal. Y eso se relaciona con la grasa visceral. ¿Por qué es importante esto? Porque esta grasa visceral es la que va a estar dado principalmente como factor de riesgo para los eventos cardiovasculares en conceptos de obesidad. Por eso, en términos generales, cuadros de abdominoplastía o esas cosas, claro, va a mejorar la estética, pero no va a disminuir la grasa visceral, sabiendo que esta va a estar principalmente alrededor de los intestinos, por así decirlo, muy a grosso modo. Es por ello, en el fondo, que el concepto de obesidad hay que englobarlo de forma mucho más amplia. En primera instancia, tenemos que entender que, hablando de la circunferencia abdominal, es distinto en hombres y en mujeres. Hay que entender que la circunferencia de cintura en hombres es un grado de riesgo mayor a 94 centímetros y en mujeres mayor a 80. Esto, acompañado con el índice de masa corporal, mientras más alto, mayor riesgo también existe. Y el concepto del tratamiento también es multidisciplinario. Yo no saco nada de decirle al paciente, señor, señora, usted tiene un sobrepeso de 10 kilos, de 20 kilos. Necesito que para el próximo control en el fondo haya bajado 5, haya bajado 10. ¿En qué me baso? ¿En qué estoy estipulando mi manejo? ¿O cuál es mi objetivo de tratamiento? Necesito objetivos claros. No puedo decir en el fondo que el paciente simplemente debe bajar 20 kilos. No, yo necesito simplemente decirle cuál es el objetivo para el próximo control, en cuánto tiempo, cuál va a ser mi manejo adecuado. Efectivamente, claro, el médico va a ser el cabecera del manejo de la patología propiamente tal. Pero no es el único. Necesitamos una ayuda nutricional especialista en el tema, manejo kinésico o un preparador físico que nos permita, en el fondo, mejorar los hábitos del paciente. El concepto de obesidad va a ser dado porque la cantidad de energía consumida
va a ser menor a la ingesta del paciente. Eso quiere decir que el cuerpo va a guardar reservas, por así decirlo, muy someramente, más de las que necesita. Por decir un número, si el paciente necesita 2.000 calorías y está consumiendo 2.500, esas 500 calorías de más claramente están quedándose en el organismo. Es por eso, en el fondo, que no saco nada decirle al paciente necesito que baje de peso o que no consuma tal cosa, porque finalmente el concepto va más allá de eso, más allá de una dieta restrictiva que me elimine ciertos alimentos específicos, como las dietas actuales, como la más conocida, la cetogénica, proteinada, etc. Hay que entender en el fondo que el concepto de subida de peso va a estar dado que la cantidad de calorías ingeridas va a ser más a las consumidas. En otras palabras, mi cantidad de baja de peso va a depender específicamente de que mi cantidad de ingesta calórica sea menor a la cantidad que yo necesite. Es por eso que al mejorar nuestra condición física, al mejorar nuestro estado metabólico, aumentar el metabolismo en sí, necesita una persona mayor cantidad de calorías. Sin embargo, manteniendo o disminuyendo la cantidad que necesita. Yo no saco nada de decirle al paciente, ¿sabe qué? Necesito que haga 3 veces por semana, los 30 minutos recomendados a nivel internacional mínimo, para mejorar lo que es el metabolismo cardiovascular, sabiendo que el paciente de una u otra manera me aumenta la cantidad de ingesta calórica. Es por ello, en el fondo, que tenemos varios objetivos a tener en cuenta. Acá no se trata de dar simplemente una pastilla, una inyección y que le vaya muy bien. Al contrario, esto es un cambio de estilo de vida. En un paciente joven con obesidad estamos protegiéndolo de futuras patologías, del síndrome metabólico que estamos recién conversando. Y en un paciente mayor estamos previniendo riesgos graves como infartos, accidentes vasculares, entre otras cosas. Es por ello que los pilares del manejo de la obesidad son varios. Primero, cambio de estilo de vida en forma global. Estamos hablando desde el punto de vista de la alimentación, el punto de vista del ejercicio. Esos son los pilares base de nuestra pirámide para poder conversar el concepto de obesidad. Cuando un paciente me llega a mi consulta para manejo de obesidad, tengo que decirle sinceramente, en el fondo, cuánto es lo recomendable para su estatura y su nivel de metabolismo, lo que debería estar pesando. Sin embargo, eso a muchos pacientes los desmotiva, donde la cantidad de kilos de más, obviamente, es exceso. Eso quiere decir, en el fondo, que tenemos que recomendarles cambios de estilo de vida y de alimentación, pero ya con eso no es suficiente en muchos de los pacientes. Es por eso que hay distintos tratamientos que se pueden apoyar, no ser el único tratamiento, para mejorar en el fondo el concepto de obesidad. El primer manejo que uno pudiese haber de forma global, hay distintos tipos. Hay un manejo quirúrgico y hay un manejo médico del concepto de obesidad. Ojo, uno no es excluyente de la otra, de hecho son complementarios. Pero uno va por etapas, por escala. En este video vamos a conversar un poco sobre las posibilidades de manejo médico, del punto de vista farmacológico. Eso quiere decir que existen varios tipos de tratamiento. Hay algunos con más rebote, menos rebote propiamente tal, con mejor adherencia que otros y distintos tipos de vías de administración. No hay uno en sí específico para todos. Hay que ver también el perfil del paciente. No todos los pacientes pueden ocupar el mismo tipo de tratamiento. Y hay algunos medicamentos que actúan a nivel central, aumentando la saciedad en el fondo, disminuyendo el hambre. Y hay otros que actúan a nivel hormonal, principalmente intestinal, disminuyendo el vaciamiento gástrico propiamente tal, entre otros factores también que afectan. O incluso hay algunos otros medicamentos que disminuyen también lo que es la absorción de algunos tipos de alimentos como las grasas. Es por ello que tenemos una variedad de fármacos, que vamos a conversar en otro video que lo voy a dejar en la descripción, para poder ver los pros y los contras de cada uno de los medicamentos. Pero por favor, el concepto no es simplemente tomar una pastilla, no es simplemente inyectarse, sino que es un cambio de estilo de vida. Por eso es que muchos pacientes, en el fondo, que lamentablemente se vieron frente a alguna cirugía, posteriormente tienen algún rebote, o algún tipo de tratamiento médico también, porque los pacientes en el fondo no han cambiado un estilo de vida, vuelven al mismo basal que tenían previamente, lo que me significa en el fondo regresar al punto de inicio.
Vamos a dejarlo hasta aquí, es un tema muy amplio e interesante. Es por ello que vamos a seguir conversando este y otros temas aquí en tu canal de YouTube, Dr. Senio. Nos vemos muy pronto.